Hola, muy buenos días. Mi nombre es María Esperanza Lucas Reséndiz. Soy enfermera adscrita a la Subdirección de Enfermería. El día de hoy les voy a compartir a ustedes un tema muy importante que habla de la seguridad del paciente y del personal de salud. Vamos a dar inicio. Bueno, nuestros temas de hoy va a ser, primero, ¿qué son las precauciones? ¿Cuántos tipos de precauciones hay? Vamos a hablar acerca de las precauciones estándar, las precauciones basadas en mecanismos de transmisión, la importancia de la higiene de manos. También vamos a hablar un poco acerca de la zona geográfica para realizar higiene de manos, la importancia de la cadena de transmisión y de alguna manera vamos a tocar brevemente lo que es la multidrogoresistencia en los antibióticos. Iniciamos. Se va a hacer se hizo una actualización de los lineamientos para las precauciones estándar y basadas en la transmisión. Y esto nos habla precisamente en un informe de la Organización Mundial de la Salud, en donde refiere que del 7 al 10% de los pacientes hospitalizados en países desarrollados o en vías de desarrollo sufren al menos una infección asociada a la atención de la salud durante su estancia hospitalaria. Ahora, la transmisión intrahospitalaria emerge como un acto de riesgo crucial para estas infecciones asociadas a la atención de la salud. Conllevan un riesgo muy alto de morbilidad y mortalidad. Y bueno, sabemos de antemano que enfrentar esta situación nos pide estrategias. Para ello se han adaptado las precauciones estándar y las precauciones basadas en los mecanismos de transmisión, ya que estas son pilares fundamentales en el momento de implementar una estrategia de prevención. Dichas medidas se conocen como herramientas esenciales para reducir la propagación de los microorganismos, prevenir brotes hospitalarios y han sido objeto de revisión exhaustiva precisamente basadas en las guías nacionales e internacionales. Y este documento hace una revisión y actualización de dichas precauciones de acuerdo a los desafíos actuales como la multidrogoresistencia y los cambios epidemiológicos que influyen en las prácticas esenciales. Y esto pues se vio muy acentuado durante la pandemia de COVID. Precisamente por eso es importante tocar este tema. Asimismo, nos apegamos al modelo único de evaluación de la calidad, MUEC, y vamos también a considerar muy importante PCI 5 dentro de los estándares, en donde nos dice que es importante implementar las medidas de precaución estándar y basadas en la transmisión en los procesos de atención hospitalaria. Y bueno, nuestros objetivos precisamente es comunicar que dichos tipo de precauciones, tanto las estándar como las basadas en mecanismos de transmisión, es obligatorio que se lleven a cabo por todo el personal de salud, ya sea clínico o no clínico, familiares y personal externo que ingresa al medio hospitalario. Con ello, lo que queremos precisamente es garantizar un ambiente seguro tanto para las niñas, niños y adolescentes como para el personal de salud, familiares y visitantes. Y bueno, esta instrucción de trabajo precisamente nos dice que en todos los servicios el personal médico y de enfermería responsable de la atención clínica del paciente en conjunto con la unidad de vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones, decide qué tipo de precauciones se van a implementar dependiendo de la necesidad de cada paciente. Precisamente esta unidad de vigilancia epidemiológica, prevención y control de infecciones es la responsable de confirmar qué tipo de precauciones se van a implementar en nuestros pacientes. Para ello también tenemos el apoyo del personal médico, quien va a documentar en el expediente qué tipo de aislamiento y las indicaciones médicas y notas de evolución. Ahí se va a plasmar esto. Ahora bien,
En caso de requerir precauciones basadas en la transmisión, el personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Infecciones colocará en el expediente el documento en donde se especifique qué tipo de aislamiento y alerta visual en el ambiente o cama del paciente se va a colocar. Esta debe de ser visible para que todo el personal médico y paramédico conozca dicho tipo de aislamiento. Todo el personal, familiares o visitantes, tienen la obligación de llevar a cabo estas medidas que se establecen en las alertas visuales. Para ello mismo, la unidad de vigilancia epidemiológica es la responsable de retirar una vez que ya no se requieran dichas medidas. Por ello es fundamental recordar que todos los pacientes con o sin precauciones basadas en la transmisión deben de tratarse con precauciones estándar sin importar el padecimiento de ellos. Nos vamos a preguntar qué son las precauciones estándar. Bueno, sabemos que las precauciones estándar es un conjunto de medidas de bioseguridad que se deben implementar para prevenir y controlar la transmisión de las infecciones. ¿Qué incluye? Muy importante, la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos, el uso de cubrebocas o mascarilla tricapa, el uso de respirador N95 o KN95 en el caso de pacientes con tuberculosis pulmonar. El uso de bata es muy importante. Esta debe de ser de tela o bien plastificada desechable si tenemos alto riesgo de salpicadura. De esta manera también incluye el uso de guantes. Estos pueden ser de látex o de nitrilo. Hay que recordar que tenemos pacientes que son alérgicos al látex y que por ende en ellos vamos a utilizar guantes de nitrilo. Les comentaba, si hay riesgo de salpicadura, es muy importante protección ocular, que esta va a ser a través de los goggles o lentes. Algo que es muy importante es que debemos de contar con esta parte del equipo de protección personal, pero que se fije muy bien a lo que es el entorno de nuestra cara, porque de esta manera vamos a evitar que los microorganismos ingresen en el momento que estamos haciendo un procedimiento. Cuando es la temporada de invierno, hay que recordar que la etiqueta tos forma una parte muy importante en la prevención de infecciones, ya que si la persona va a estornudar, debe de colocar el arco interno del brazo precisamente para evitar generar que lance los microorganismos hacia otras personas que estén en su entorno. Este conjunto de medidas es muy importante llevarlas a cabo adecuadamente, ya que van a prevenir que se presenten otros casos de infección de tal manera que el cubrebocas debe de cubrir nariz, boca y mentón, debe de estar completamente cubriendo esto. En el caso del respirador N95, al igual que la mascarilla, deben de hacer la fijación en el puente nasal para que de esta manera se queden bien ajustados nuestro respirador o nuestro cubrebocas tricapa y eviten que la persona que se está protegiendo inhale esos microorganismos o bien la persona que está tosiendo emite estos microorganismos hacia la persona. La bata, en ella debemos de cuidar sobre todo que siempre esté sujeta en la cinta superior a nivel de cuello y si es posible en la cinta a nivel de costura, ya que eso va a permitir proteger completamente nuestro uniforme. Hay que recordar que en ocasiones tenemos otros ambientes con otros pacientes que no requieren posiblemente este tipo de precauciones. En cuanto a los guantes, es muy importante que el guante debe de revisarse en el momento que se calza para verificar que no tenga cortes o bien que no esté, ¿cómo se llama? Contaminado. Ahora bien,
¿Cuántos tipos de precauciones nosotros tenemos? Tenemos las precauciones estándar y tenemos las precauciones basadas en mecanismo de transmisión. Vamos a revisar cada una de ellas. Las precauciones estándar hoy en día se han cambiado las alertas visuales. En este caso, ahora este cartel es nuestra nueva alerta visual y en él vamos a tener precisamente un orden de secuencia en donde nosotros vamos a informar al personal que ingrese a ese ambiente o al familiar del paciente que al llegar debe de hacer higiene de manos, ya que realizó su higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos, va a proceder a colocarse su cubrebocas si tiene riesgo de salpicadura, de acuerdo al procedimiento que va a realizar, haciendo que el ajuste nasal acomode correctamente ese cubrebocas, ¿sí? Si requiere algún otro implemento como bata ante la sospecha de salpicadura, riesgo de salpicadura sobre todo, vamos a utilizar una bata que de preferencia idealmente debería de ser de tela o bien si es que nosotros de acuerdo al procedimiento haya un alto riesgo de salpicadura, se puede utilizar una bata desechable o bien desechable plastificada. Ya que la persona realizó su procedimiento, en este caso el personal de salud terminó su procedimiento, vamos a optar ahora, antes de retirarnos, retirar primero los guantes si es que utilizamos, retirar los guantes y en automático debo de realizar higiene de manos para eliminar la mayor carga bacteriana. Esta puede ser con agua y jabón o bien con solución de base alcoholada. Ya que terminamos de retirarnos, vamos a proceder a retirarnos la bata. La bata es muy importante que retiremos el nudo de la parte superior. Tomamos la bata, si es una bata larga, la tomamos de el puño, introducimos nuestro dedo medio, jalamos la bata y posteriormente vamos a hacer con la parte opuesta el retiro de nuestra bata y retiramos. En este caso, si ya no se va a utilizar la bata, en automático se desecha a la ropa sucia y posteriormente la vamos a llevar a cabo nuestra siguiente higiene de manos. Ahora bien, hay que recordar que la bata debe de tener sujetas las cintas o cordones a nivel de cuello y espalda. Y algo sumamente importante, al egreso de este paciente se va a solicitar la limpieza terminal del área y la desinfección del equipo que se utilizó exclusivamente con este paciente. Un punto muy importante que hay que recordar es que la distancia que debe de existir mínima es de 1 metro entre paciente y paciente. Ahora bien, un ejemplo. Tenemos aquí a nuestro paciente, se le va a realizar aspiración de secreciones. ¿Cuál sería nuestro equipo de protección personal? Pues por supuesto, vamos a hacer higiene de manos, preparamos nuestro material que vamos a ocupar, verificamos que la succión y aspiración, de que la succión y el oxígeno se encuentren, en adecuadas condiciones de funcionamiento. Ya que tenemos eso, nos hacemos una higiene de manos y preparamos el equipo que vamos a utilizar para la aspiración de secreciones. Antes de realizar el procedimiento de aspiración de secreciones, me vuelvo a hacer una fricción, puede ser con alcohol gel, ya que se evaporó completamente el alcohol gel, procedo a colocarme mi cubrebocas, a colocarme mi bata y en este caso aspirar a mi paciente. Muy importante, hay que considerar que en este caso vamos a estar en contacto con fluidos o secreciones. Siempre durante este procedimiento se debe de hacer entre pares, ya sea enfermera con enfermera o enfermera con médico, siempre para dar una seguridad en un procedimiento adecuado y cumplir los estándares de seguridad de nuestro paciente. Ya que se terminó de realizar la aspiración de secreciones, que se retire el equipo, que se acomoda al paciente en su lugar, quedando ya conectado.
Acuérdense que la aspiración de secreciones puede ser con técnica abierta o técnica cerrada. Esto es muy importante que verifiquen durante su procedimiento que tengan todo el material adecuado. Les decía, antes de retirarse, vamos a realizar higiene de manos, ya que dejamos a nuestro paciente acomodado y nuestro equipo ya se manejó debidamente. Dejamos a nuestro paciente acomodado, nos retiramos los guantes y en automático vamos a desechar guantes y realizar higiene de manos. También como parte de las precauciones estándar se considera el aislamiento protector. Este aislamiento protector se utiliza cuando hay pérdida de la integridad de la piel, cuando nuestro paciente cursa con alguna inmunodeficiencia o bien cuando cursa con neutropenia. Esto quiere decir que tenga menos de 500 neutrófilos. Ahora bien, ¿qué recomendaciones se utilizan en este paciente? El uso de la bata sujetando la cinta superior, que se utilice material y equipo exclusivo para este paciente, evitar compartir el material con otro paciente y siempre considerar que al egreso del paciente se deberá de realizar una limpieza terminal del área, así como la desinfección del equipo que se utilizó con este pequeño. Si en este caso que se requiera un cuarto individual y no se cuente, hay que asegurarnos que exista una distancia mínima de 1 metro entre paciente y paciente. ¿Cuál es el equipo de protección personal que vamos a utilizar en este caso? Nuestro cubrebocas, nuestra bata y si vamos a estar en contacto con fluidos o secreciones, nuestros guantes. Por lo tanto, al ingresar, nos realizamos higiene de manos, nos colocamos nuestro cubrebocas, acuérdese, haciendo el ajuste en el puente nasal, nos colocamos nuestra bata y al estar en contacto con fluidos y secreciones, pues voy a requerir mis guantes, ¿verdad? Ya realicé mi procedimiento, ya me voy a retirar, dejé a mi paciente en una posición confortable, entonces me retiro los guantes, me realizo higiene de manos y en este caso, ya que me retiré la bata, vuelvo a asegurarme realizar higiene de manos también antes de retirarme. Acuérdense que los periodos de aislamiento, en el caso de pérdida de la piel, va a ser hasta que la piel se encuentre en adecuadas condiciones. En el caso de los pacientes con inmunodeficiencia, se vaya a llevar a cabo hasta que el paciente se vaya de alta. Y en el caso del paciente con neutropenia, hasta que los neutrófilos suban por arriba de 1000. Entonces, vamos a verificar en quiénes vamos a utilizar este aislamiento. Este aislamiento protector lo vamos a utilizar cuando hay pérdida de la integridad de la piel. En este caso sería en pacientes quemados cuando tienen más del 25% de quemaduras en cuanto a su superficie corporal, en pacientes con Steven Johnson, en pacientes con epidermólisis bulosa o bien con fascitis necrosante o pioderma gangrenoso. Entonces aquí tenemos a una pacientita con un Steven Johnson, aquí con lesiones de epidermólisis bulosa, una fascitis necrosante a nivel de dedos y un pioderma gangrenoso. Entonces hay que recordar que esto es pérdida de la integridad de la piel. Entonces, en el caso de lesiones que se encuentran en estado supurativo, es muy importante mantener estas precauciones mientras el exudado sea abundante. Ahora bien, hay que recordar que en el caso de las inmunodeficiencias hay varios tipos de inmunodeficiencias. Tenemos las que son autoinmunes o bien que reciben tratamiento inmunosupresor, aquellas en donde existe un error innato de la inmunidad, en aquellas que afectan la inmunidad celular o los anticuerpos, como sería la inmunodeficiencia combinada severa, las enfermedades del sistema, del error innato
De la inmunidad también están algunas como con síndromes, características sindrómicas como el Wiscol-Aldrich, DiGeorge, síndrome de hiper-IgE. En cuanto a los defectos fagocíticos, tenemos, por ejemplo, el síndrome de Schwann, la neutropenia congénita y la enfermedad granulomatosa. Estas son algunas de las principales patologías por las cuales se les coloca la alerta visual de aislamiento protector. Y el último grupo corresponde a todo aquel tratamiento, a todo aquel paciente que ha recibido tratamiento curativo, como es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Este es un ejemplo de estos niños con inmunodeficiencia. Acuérdense de los primeros grupos que se les conocía como niños burbuja. Estas son de las primeras casos de inmunodeficiencia que se presentaron. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que fue la actualización de los lineamientos para las precauciones basadas en mecanismos de transmisión. Un ejemplo son las precauciones por gota. Estas precauciones por gota se implementan en pacientes que tienen infección o colonización de microorganismos resistentes, por ejemplo, los resistentes a carbapenémicos. En aquellos pacientes con infección de piel y tejido blando en donde hay abundante secreción y en aquellos pacientes que ingresan o presentan un cuadro de gastroenteritis, que presentan una incontinencia fecal o bien que utilizan pañal o bien cómodo. En esta alerta, si ustedes se dan cuenta de las precauciones de contacto, ingresamos a la unidad, realizamos higiene de manos, nos colocamos nuestra bata, nos colocamos nuestros guantes y vamos a estar en contacto con fluidos o secreciones, ya que, por ejemplo, se hizo el cambio del pañal, en este caso de un paciente que está cursando con diarrea, ya se cuantifica ese pañal, se desecha y posteriormente se retira en este caso los guantes. Ya cuando se desechan los guantes, inmediatamente después se va a realizar una higiene de manos. Ya que realizamos esto, vamos a proceder a retirar la bata. Acuérdense que debemos de retirar el nudo que se tiene a nivel de cuello o de cintura. Retiramos la bata y en este caso debemos contemplar que la bata va a quedar colgada con la costura hacia el centro. Esto es porque queremos proteger al personal de salud, que no contamine su uniforme y que por ende no transfiera estos microorganismos hacia otro paciente. Antes de retirarnos, asegurarnos hacer una higiene de manos y posteriormente podemos retirarnos a realizar otra tarea. Entonces, aquí tenemos un recordatorio: enfermedades gastrointestinales, lesiones supurativas, y un ejemplo de ellos es pie, mano, boca, que es muy frecuente en las estancias hospitalarias. Hay que recordar que también otro de las causas o de los eventos en los que se coloca esta alerta visual es la presencia de pediculosis en pacientes hospitalizados. Y bueno, otro de los microorganismos por los cuales les podemos colocar este aislamiento de contacto es cuando tenemos la presencia de un caso en donde nuestro paciente se reporta con un microorganismo multidrogo resistente, el cual puede ser una Cinetobacter baumannii, puede ser una Staphylococcus aureus metilcilino resistente, una Pseudomonas aeruginosa. Podría ser también, por ejemplo, una Escherichia coli resistente o bien una Klebsiella pneumoniae, que están dentro de los microorganismos que se pueden presentar con una multidrogo resistencia. Hay que recordar que en estos casos el uso de bata siempre sujeta en la cinta superior es muy importante. El uso de mascarilla dentro de las precauciones estándar, si se requiere, también se debe de colocar. Y siempre que se vaya a hacer el traslado intrahospitalario
hay que notificar al servicio para que continúe con las medidas que lleva este paciente, ¿no? Que en este caso serían precauciones de contacto. Cuando se va a realizar algún procedimiento, ya sea de diagnóstico terapéutico, al finalizar el procedimiento, por ejemplo, si fue endoscopía, hacerle una endoscopía, en este caso, dejarlo al último para que en cuanto termine la endoscopía, se haga una limpieza terminal en el área de endoscopía. Acuérdense que el material y equipo que se utiliza con este paciente debe de ser de uso exclusivo y bueno, cuando ya el paciente se egresa a su domicilio, la limpieza terminal en el área o en el ambiente que estaba este paciente debe de llevarse a cabo. Hay que recordar que si requiriera un ambiente individual y no se cuenta para ello, se hace un aislamiento en corte con otros pacientes que estén con el mismo microorganismo multidrogo resistente, siempre y cuando tengamos la distancia entre paciente y paciente, que es mínima de 1 metro. Y bueno, vamos a hablar acerca de las precauciones por Contacto Plus. Contacto Plus se agregó hace pocos años. En este caso lo utilizamos en pacientes con gastroenteritis, pero en donde se tuvo un aislamiento del panel gastrointestinal, ya sea de rotavirus, de norovirus o bien de Clostridioide difficile. Hay que recordar que en este último caso, en Clostridioide difficile, nos genera esporas y las esporas no se eliminan con fricción con alcohol gel, solamente se eliminan a través de una fricción enérgica con agua y jabón. Entonces, esta es nuestra alerta visual. Nosotros vamos a ingresar al servicio, nos realizamos higiene de manos, nos colocamos las batas y si vamos a estar en contacto con fluidos o secreciones, nos colocamos los guantes. Ya en este caso se realizó, por ejemplo, la cuantificación del retiro del pañal, la cuantificación de los egresos que tuvo. Automáticamente, ya que se desechó el pañal, vamos a realizar higiene de manos. No digo, nos retiramos los guantes, perdón, realizamos higiene de manos y posteriormente nos retiramos la bata. Ya que retiramos la bata, la dejamos colgada con la costura hacia el centro y antes de retirarnos del ambiente realizamos una higiene de manos con agua y jabón para evitar precisamente que estas esporas se queden en nuestras manos. Estos son los 3 microorganismos que nos generan precisamente el colocar ¿cómo se llama? Una alerta visual por Contacto Plus. Hay que recordar que tanto rotavirus como norovirus y Clostridium difficile requieren muy pocas unidades formadoras de colonia para ocasionar la enfermedad. ¿Qué recomendaciones tenemos en este caso de Contacto Plus? Bueno, la higiene de manos va a ser exclusiva con agua y jabón. La bata debe de estar sujeta de la cinta superior a nivel de cuello. Esto es muy importante para evitar que la bata se vaya a caer y contaminar. Si nosotros, por ejemplo, ahorita que todavía estamos en temporada de enfermedades respiratorias, estamos utilizando una mascarilla quirúrgica o mascarilla tricapa, es muy importante que en este caso nosotros antes de salir del ambiente desechemos nuestra mascarilla y en este caso, si el paciente se va a trasladar a otro servicio o bien a otra cama, notifiquemos al servicio que nuestro paciente va con precauciones de Contacto Plus para que en este caso le indiquen una cama en donde no se encuentre ningún otro paciente que se encuentre en condiciones de inmunosupresión, ya sea por enfermedad o bien porque esté cursando con neutropenia. Hay que recordar que en este caso, estos pacientes que están inmunocomprometidos son más susceptibles a presentar este tipo de microorganismos. Por eso hay que reducir el riesgo. Ahora bien, cuando está programado para darse de alta
es relevante que se haga énfasis que ya que está desocupado el ambiente, se haga una limpieza terminal con una dilución de cloro a 5.000 partes por millón. Hay que recordar que solamente esta dilución nos puede permitir eliminar el Clostridioide difficile de las superficies que estuvieron en contacto con nuestro paciente con Clostridium difficile. Ahora bien, es relevante que todo aquel material o equipo que estuvo en contacto con este pacientito debe de ser lavado y posteriormente desinfectado de acuerdo a las guías, ¿sí? Ahora bien, ya que nuestro paciente se va de alta, muy importante hacer énfasis en una adecuada limpieza terminal y desinfección a 5.000 partes por millón. En cuanto a las precauciones por gota, hay que recordar que ahorita estamos todavía en temporadas de enfermedades respiratorias. Nuestros pacientes, bueno, a quienes vamos a aislar por precauciones por gota, aquellos pacientes con enfermedades invasivas por meningococo, por meningitis, por neumonía, por sepsis, originados por Haemophilus influenzae y por neumococo o meningococo. En aquellos pacientes con tosferina, escarlatina, neumonía por Mycoplasma pneumoniae, también en aquellos pacientes con virus respiratorio como enterovirus, rinovirus, metaneumovirus, virus sincicial respiratorio, parvovirus B19, rubiola, influenza y COVID. Nuestro cartel nos dice que al ingresar vamos a realizar higiene de manos, vamos a colocar nuestro cubrebocas tricapa, vamos a colocarnos nuestra bata y pasamos y proporcionamos la atención a nuestros pequeños. Cuando ya nos vamos a retirar, si estuvimos en contacto con fluidos o secreciones, nos retiramos los guantes y automáticamente realizamos higiene de manos. Acuérdense que en este caso puede ser con agua y jabón o bien con solución de base alcoholada, ¿no? Si estuvimos en contacto con secreciones, lo ideal, bueno, sabemos es hacer un buen arrastre de estos microorganismos. La bata no las vamos a retirar y las vamos a dejar colgada en el tripié con la costura hacia el centro. Nuestro cubrebocas, ya que nos retiramos de esa área, si está húmedo o mojado, lo debemos de desechar, nos realizamos higiene de manos y nos colocamos otro cubrebocas. Hay que recordar que tenemos en el cartel una fecha de inicio, una fecha de conclusión del aislamiento. En este caso, el equipo de enfermería de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de Infecciones deberá de estar al pendiente de cuando inicia y cuando termine ese cartel para el retiro del mismo. Aquí están algunos de los ejemplos: paciente con tosferina, paciente con COVID, con neumonía por Mycoplasma pneumoniae, en el caso de influenza, de virus sincicial respiratorio y de meningitis por meningococo. Algo que es muy importante conocer como equipo del personal de salud es que, por ejemplo, tenemos una infección, pero debemos de conocer la duración del aislamiento, así como las consideraciones que se deberán de tomar en cuenta. En este caso, les hice nada más de las tres principales enfermedades, como es Bordetella pertussis o parapertussis, en donde la duración de su aislamiento va a ser durante 7 días desde el inicio del tratamiento, que en este caso es con claritromicina. ¿Qué consideraciones vamos a tomar? Que si el paciente no recibió tratamiento, su aislamiento va a durar 21 días desde el inicio de síntomas. Afortunadamente aquí, el paciente recibe tratamiento desde que se identifica el microorganismo hasta el retiro de sus precauciones. Son pocas las ocasiones en donde recibimos a un paciente, posiblemente porque venga de su casa y ya tenga varios días con la enfermedad y no ha recibido tratamiento. En este caso, hay que recordar que se va a utilizar 21 días.
En el caso de COVID-19, la duración del aislamiento va a ser de 5 a 7 días. Generalmente se está considerando esto dependiendo de las condiciones del paciente. En este caso se agregan precauciones por vía aérea cuando existe algún procedimiento que genere aerosoles, como cuál en el momento que un paciente de COVID se va a intubar o bien en el momento en el que se le va a realizar una toma de prueba o hisopado al paciente para tomar panel de virus respiratorio, se deben de utilizar las precauciones por vía aérea solamente. El resto debe de ser su cubrebocas, tricapa. En el caso de Haemophilus influenzae tipo B, cuando en este caso presenta una neumonía, una epiglotitis o una meningitis por Haemophilus influenza, se aísla durante 24 horas, desde su inicio hasta que el paciente ya ha recibido el tratamiento y han pasado 24 horas, ya posteriormente se le retira. En el caso de influenza, el paciente se aísla 5 días a partir del inicio del tratamiento y hasta que complete las 10 dosis de su medicamento. Se requiere transportar al paciente a otra área, hay que colocarle un cubrebocas en medida de lo posible y cuando el paciente no los acepta. Hay que recordar que en pediatría, por lo menos el paciente pediátrico menor a 5 años, es muy difícil que nos tolere el cubrebocas. Sin embargo, hay que hacer lo posible si se va a hacer un traslado de colocarle el cubrebocas. ¿Qué recomendación vamos a tener en ellos? Se requiere que el personal que esté a cargo de este paciente o que vaya a estar en contacto con estos pacientes utilicen su mascarilla tricapa. Si van a manipular secreciones, que utilicen sus guantes. Si van a realizar algún procedimiento que pueda tener riesgo de salpicadura, hay que contar con su protector ocular y siempre recordarles que es muy importante que sujeten la cinta de la bata o cordones que lo sujeten para evitar que la bata se vaya a desplazar o bien la vayamos a contaminar en el momento que realicemos algún procedimiento. Si se va a trasladar al paciente dentro del hospital, es muy importante notificar al servicio al que va a ir, ya sea rayos X o bien que se vaya a subir al área de hospitalización a una cama. Hay que notificarles para que se sigan estas medidas. Y en este caso, si el paciente está en urgencias, hay que recordarle que debe de trasladarse el paciente junto con su alerta visual y con su hoja que va en el expediente clínico para que todo el mundo sepa por qué es que se instalaron estas precauciones por gotas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vamos ya nuestro paciente se va de alta, hay que recordar al personal de limpieza que debe de hacer una limpieza terminal en estas áreas y que si, por ejemplo, este paciente nos generó contactos y están compartiendo el mismo ambiente, la limpieza terminal se irá realizando en cada cubículo o en cada cama, de acuerdo a cómo se vaya dando de alta al paciente o, en su defecto, cómo vayan terminando sus periodos de aislamiento. La distancia mínima que debe de existir entre paciente y paciente es de 1 metro entre uno y otro. Y en cuanto a las precauciones por vía aérea, siempre consideremos que un ejemplo de ellos es pacientes con tuberculosis pulmonar o bien tuberculosis laringea, en pacientes con sarampión, en pacientes con herpes zóster diseminado o bien pacientes que cursen con varicela. Recordemos que en este caso nuestra alerta visual es de color azul. Vamos a hacer una higiene de manos antes de colocar nuestro cubrebocas, que en este caso la indicación para este tipo de precauciones va a ser respirador N95 o KN95. Acuérdense que
son sobre todo tuberculosis, es de alta transmisibilidad. ¿Y quiénes son los de riesgo? Aquellas personas con alguna enfermedad inmunocompetente, en donde se tiene riesgo de, ¿cómo se llama? Para el personal de salud, ¿no? Entonces, si no ha sido vacunado, pues obvio tiene riesgo, y ese personal que no ha recibido la vacuna, pues deberá evitar el manejo de este tipo de pacientes, o personal de salud que esté recibiendo quimioterapia o radioterapia tampoco es elegible para tratar a estos pacientes. Ya que colocamos nuestro respirador N95 o KN95, si nosotros vamos a tener contacto con fluidos o secreciones, en el caso de que nuestro paciente esté intubado, vamos a colocar bata, y por supuesto vamos a colocar también ¿cómo se llama? Nuestros guantes. Ya que se realizó el procedimiento de aspiración, se terminó el procedimiento, se acomodó el equipo, se acomodó al paciente, retiramos los guantes y en automático nos vamos a realizar higiene de manos. Nuestro respirador N95 lo vamos a retirar antes de salir del ambiente, y lo vamos a dejar en una bolsa de papel de grado médico. Lo vamos a marcar con el nombre de la persona que está utilizando el respirador, la fecha y el turno, ya que al finalizar el turno se deberá de desechar este respirador para evitar que lo utilice otra persona. Hay que recordar que tanto el familiar que está con el paciente, como el personal de salud, así como el personal que ingresa a esta área, como es el personal de limpieza o de rayos X o de inhaloterapia, deben hacer uso de su equipo de protección personal, incluyendo su respirador N95. La fecha de aislamiento en el caso del paciente con tuberculosis pulmonar, pues generalmente debemos de tener 2 resultados de baciloscopías negativos para poder retirar el aislamiento. En el caso de herpes zóster, las lesiones deberán de haber estado ya todas en costra, y en relación al paciente con varicela, las lesiones deberán estar completamente secas. Con una lesión que tenga como ampulita, se continúa el aislamiento hasta que estén completamente secas estas. En el caso de que fuera varicela y nos hubiera generado contactos, estos pacientes se van a quedar aislados durante 21 días, se les da seguimiento, o bien se pueden egresar a su casa con recordatorio de alerta de que si llegan a presentar vesículas sugestivas a varicela, deberán de asistir al servicio de urgencias para ser valorados. Aquí tenemos una placa en donde se visualiza la lesión por tuberculosis pulmonar. En este caso, el paciente tenía tuberculosis, y vean las lesiones que son exudativas. También se debe de aislar en paciente con sarampión, o bien en paciente con varicela en sus diferentes fases. Nada más puse 3 ejemplos que son los que más frecuentemente llegamos a manejar aquí, en aislamiento por vía aérea, como es el caso de tuberculosis pulmonar, que les decía. Ellos van a tener las precauciones hasta que nos reporten 2 baciloscopías negativas. Ahora bien, hay pacientes que no expectoran. Se van a mantener las precauciones basadas en la transmisión de vía aérea hasta que se haya terminado el estudio del paciente, o bien hasta que también sepamos que el familiar que está con él, en este caso en el hospital, también sea negativo. Hay que recordar que aquí se hace el seguimiento del paciente, y en este caso de su cuidador primario con el que asiste. Ya posteriormente en la comunidad, los servicios de salud en primer nivel darán seguimiento al resto de la familia.
En cuanto al sarampión, a ellos se les colocan las precauciones por vía aérea desde que se tiene sospecha de que cursa con sarampión hasta 4 días después de iniciado el tratamiento. Y en el caso de pacientes de inmunocompromiso, mientras dure la enfermedad. El personal de salud que es susceptible no deberá de estar en contacto con estos pacientes. En cuanto a la varicela, hay que recordar que todas las lesiones deben de estar en fase de costra para retirar el aislamiento y esto es variable. En cuanto al personal de salud que se considere susceptible, no deberá estar en contacto con estos pacientes. La evaluación prolongada del aislamiento en pacientes inmunocomprometidos solamente nos indicará el infectólogo o bien el médico de la unidad de vigilancia epidemiológica hasta cuándo se mantendrá este tipo de precauciones en nuestro paciente en el caso de que sean inmunocomprometidos. Y bueno, ¿qué vamos a tener como recomendaciones? El uso de guantes es muy importante cuando se manejan secreciones. En el caso del traslado del paciente, ya sea de un servicio a otro o bien que vaya a algún procedimiento o diagnóstico terapéutico, deberá de colocarle respirador N95 al paciente. Si este paciente ya se va de alta, es muy importante la limpieza terminal y la desinfección de todo aquel equipo que estuvo en contacto con nuestro paciente. Recordemos que en este caso los pacientes con TB pulmonar generalmente se dejan en un cuarto aislado individual. Ya que no contamos con presión negativa, se mantiene cerrada la puerta de este paciente y con él siempre va a existir un familiar. Ellos saben cómo se dividen, puede estar en el día la mamá, en la noche el papá, pero en este caso sí mantenemos la puerta aislada. Es el único motivo por el cual nosotros mantenemos una puerta cerrada, ya que carecemos de un cuarto con presión negativa. Y bueno, hablar de higiene de manos es un punto muy importante. Hay que recordar que las manos que se consideran ya limpias son aquellas que han recibido una higiene de manos. Y en este caso, podríamos hablar que sea higiene de manos con agua y jabón, que va a durar de 40 a 60 segundos, en donde vamos a cubrir todas las superficies de las manos, ya que aplicamos el jabón, realizamos fricción palma con palma, posteriormente los dorsos, eh, los espacios entre los dedos, los nudillos, los pulgares, las uñas y enjuagamos. Ya que enjuagamos nuestras manos, tomamos una toallita de papel, cerramos la llave con esta, la colocamos sobre la llave, cerramos la llave y posteriormente tomamos más papel para realizar el secado de nuestras manos. ¿Qué recomendaciones les hacemos? Deben de traer las uñas cortas de acuerdo a la norma oficial 045, deben de ser no más allá de 0.5 milímetros, debe de evitar los anillos, las pulseras y el reloj. Esto es muy importante porque acuérdense que cualquiera de estas alhajas, entre más ranuras tenga, ahí se incrustan los microorganismos y por ende ahí se puede hacer transferencia de microorganismos de un paciente a otro cuando no se retiran estos. En cuanto a la higiene de manos con alcohol gel o solución de base alcoholada, hay que recordar las mismas recomendaciones: uñas cortas, no mayor a 0.5 milímetros, sin anillos, sin pulseras y sin reloj. Y esto es muy importante. Hacemos ¿cómo se llama? Nos depositamos en la palma de las manos una cantidad suficiente de alcohol gel o bien de solución de base alcoholada. Hacemos una fricción palma con palma. Posteriormente hacemos el dorso en ambas manos. Hacemos posteriormente la fricción de los dedos y nudillos. El pulgar es muy importante, ya que terminamos el pulgar, las uñas, yemas y uñas, y dejamos secar nuestras manos. Si nos queda un poco de alcohol gel, seguimos friccionando hasta que evapore completamente. Ya teniendo nuestras manos limpias,
podemos continuar nuestras actividades. Recordemos, los 5 momentos es parte esencial en la higiene de manos. Momento 1, antes de tocar al paciente. Momento 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica al paciente. Momento 3, después del riesgo de contacto con fluidos o secreciones. Momento 4, después del contacto con el paciente. Momento 5, después del contacto con el entorno del paciente. Recordemos, manos limpias, manos seguras hacia el personal de salud y hacia el paciente. Una vez limpias nuestras manos, es muy importante mantener las condiciones de higiene. Evitemos colocar objetos en las superficies que consideramos contaminadas. Sobre todo evitemos estar tocando la cama del paciente, el buró del paciente, ya que con eso comprometemos la higiene de nuestras manos. Al usar pulseras y anillos, comprometemos también la higiene de nuestras manos. Y al estar utilizando el celular dentro del área asistencial, acuérdense que también dentro de la zona del paciente o el área asistencial, los gérmenes que traemos en el celular los podemos depositar en nuestros pacientes. Por eso hay que evitar el uso del celular en la zona del paciente y en el área asistencial. Con este video vamos a observar la importancia de las 3 zonas geográficas en donde vamos a estar realizando la higiene de manos. Recuerde que las zonas geográficas en la higiene de manos son 3. El área asistencial, la zona del paciente y los puntos críticos. El área asistencial son todas aquellas áreas o superficies en donde se desarrolla una asistencia hacia el paciente y por ende se encuentra con microorganismos. La zona del paciente va a abarcar no nada más su cama y los barandales, el buró, el tripié, las soluciones, las bombas de infusión, el baumanómetro, el termómetro, el estetoscopio, el ventilador, el monitor. Todos estos son altamente con carga bacteriana. Y los puntos críticos son la cánula endotraqueal, el catéter, la sonda vesical, la herida quirúrgica. Y es muy importante que si va a estar en contacto uno con los puntos críticos, debe de realizarte antes higiene de manos. Sabemos que nuestras manos están colonizadas. Lo mismo para el paciente, sus manos están colonizadas y en todas aquellas superficies en donde entra la mano del paciente en contacto, vamos a contar con una alta carga bacteriana del microorganismo que tenga este paciente. Por ende, si el personal de salud va a tocar cualquiera de estas superficies, antes de tocar al paciente debe de realizarse higiene de manos y después del contacto con el paciente o con la zona del paciente, deberá de realizarse higiene de manos para reducir la carga bacteriana y evitar la transmisión cruzada. Cuando no hay una buena higiene de manos, usted puede trasladar a través de sus manos los microorganismos hacia el paciente de enfrente o bien hacia el paciente de otra área. Por eso es muy importante la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos y recordar que las 3 zonas de paciente, de las 3 zonas en las cuales zonas geográficas en las cuales se divide, que es el área asistencial, la zona del paciente y los puntos críticos, es el lugar en donde nosotros podemos, ya sea poner nuestras manos y contaminar, o bien de esas superficies contaminadas, llevarlas a mis manos, si no me hago una buena higiene de manos, y trasladarla a otra. Acuérdense, la higiene de manos va a cortar la cadena de transmisión y a reducir precisamente las infecciones asociadas a la atención de la salud.
Y los puntos críticos es uno de los puntos muy importantes, que si vamos a estar en contacto con la cánula para la aspiración de secreciones, debemos de realizarnos higiene de manos antes y después de la aspiración de secreciones. Si nosotros vamos a tomar una muestra sanguínea, debemos de realizar higiene de manos, manejar con el catéter con máxima barrera, tomar las muestras, permeabilizar ese catéter, asegurar que se quede completamente colocado y permeable el catéter y posteriormente, ya que se etiquetaron esas muestras y se colocaron en la gradilla, retiramos nosotros los punzocortantes, los desechamos al contenedor rígido, retiramos nuestros guantes y realizamos higiene de manos. Ahora bien, la cadena de transmisión juega un papel muy importante y requerimos que el personal de salud la conozca. Tenemos un agente causal que va a ser un virus, una bacteria, un hongo o priones. Tenemos una vía de salida de estos microorganismos, la cual puede ser a través de piel lesionada, mucosa, al toser, hablar o estornudar, ¿sí? O bien en el paciente, por ejemplo, que tiene diarrea, a través de la evacuación, este, tenemos una vía de transmisión que esta puede ser directa o indirecta. Hay que recordar que la directa es de una persona enferma a un huésped susceptible, o bien indirecta podría ser, por ejemplo, un cómodo contaminado que se utiliza en un paciente inmunocomprometido, podría ser también esa. Podría ser también, por ejemplo, el hecho de que no se realice higiene de manos el personal de salud y atienda a un paciente. Entonces, a través de las manos contaminadas, lleva una carga bacteriana que puede dejar en un paciente inmunocomprometido. ¿Cuál va a ser nuestra vía de entrada? Los microorganismos respiratorios que estamos inhalando cuando hay algún alimento contaminado o bien la persona que preparó los alimentos no se realizó higiene de manos. Por eso es muy importante hacer hincapié que el paciente cuando va a ingresar al medio hospitalario, recordarles que no deben de consumir alimentos en la calle, pues en donde desconocemos cómo se prepararon esos alimentos, ¿no? Y bueno, a través de las mucosas, cuando existen manos contaminadas que tocan estas cirugías, por ejemplo, sería algo muy importante, por lo cual se les recuerda la higiene de manos en sus 5 momentos. ¿Y quién va a ser nuestro huésped susceptible? Bueno, aquel paciente que por enfermedad de base está presentando alguna, por ejemplo, alguna inmunodeficiencia, aquel paciente que está recién trasplantado, aquel paciente que tiene ya de diagnóstico de base una enfermedad que lo pone en riesgo. Y la edad, pues los extremos de la vida generalmente son las edades susceptibles, como son las edades pediátricas y en las personas de la tercera edad. El estado inmunológico también es muy importante. Hay que recordar que aquellos niños que reciben quimioterapia o radioterapia, que fueron sujetos a trasplante de médula, a trasplante renal, a trasplante hepático, su estado inmunológico está comprometido. Cuando se hacen procedimientos invasivos en donde ¿cómo se llama? Se rompe la máxima barrera, también sería un huésped susceptible. Y en aquellos pacientes que no han recibido un esquema de vacunación, también es muy importante, los pone en riesgo ante la presencia de una enfermedad, sobre todo de aquellas que son infectocontagiosas. Y bueno, ¿cómo vamos a interrumpir esta cadena de transmisión epidemiológica en cualquiera de esos 3 eslabones? Podemos hacer una interrupción desde la fuente, o reservorio, desde los mecanismos de transmisión o bien desde los huéspedes susceptibles. ¿Cómo la vamos a hacer? Desde la fuente o reservorio, cuando se hace una descolonización del paciente que va a entrar a quirófano, cuando se realice una limpieza y desinfección adecuada de las superficies, cuando nuestro material y equipo se encuentren en óptimas condiciones de esterilización, la limpieza de las superficies, en este caso la limpieza del medio ambiente también juega un papel muy importante,
la limpieza hospitalaria, el manejo adecuado del RPBI en los contenedores de acuerdo a su producción. Por ejemplo, los contenedores con punzocortantes que deben de ser rígidos, que deben de llenarse máximo al 80%. Ya cuando llegan al 80%, hablar para que recojan ese contenedor y nos traigan otro contenedor nuevo. La calidad del agua también es muy importante, un agua segura de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y bueno, vamos también a interrumpir nuestra cadena de transmisión a través de los mecanismos de transmisión. Esto quiere decir cuando se colocan las alertas visuales para hacer la interrupción de esta cadena de transmisión. Yo tengo un paciente con influenza. En este caso, ese paciente, si está con un grupo de niños en un ambiente o cunas, pues se queda aislado el paciente precisamente junto con sus contactos para evitar que este caso se propague hacia otros ambientes que se encuentren a los lados. Ahí influye muy importante colocar nuestra alerta visual, en este caso precauciones por gota, en donde se hace la recomendación de la higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos, el uso adecuado de la máxima barrera y evitar accidentes por punzocortantes. Pero la higiene de manos juega un papel muy importante. Y en cuanto a cortar la cadena de transmisión en huéspedes susceptibles, bueno, pues hay que recordar que puede ser a través de una inmunización activa o pasiva. Activa es a través de la aplicación de las vacunas de acuerdo a la edad del paciente y la inmunización pasiva. Cuando, por ejemplo, en los casos de varicela, el contacto pues ya padeció varicela, ya tiene sus anticuerpos. De esta manera nosotros cortamos la cadena de transmisión. Entonces vean cómo nos lleva de la mano precisamente cómo al usar adecuadamente el equipo de protección personal, al conocer las precauciones estándar y las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, vamos nosotros a entrelazar el conocimiento de estos temas junto con la higiene de manos para dar un buen manejo adecuado a nuestros pacientes, evitar con ellos brotes hospitalarios e inclusive cortar la cadena de transmisión, que es el objetivo primordial. El uso adecuado de todo esto también nos va a permitir conocer cómo podemos evitar precisamente que estos antibióticos se vuelvan cada vez inútiles ante infecciones, como es el caso de los microorganismos multidrogo resistentes. Estos, acuérdense que se dio la multidrogo resistencia porque no había un control. Le vendían a la persona antibióticos de primera, segunda y tercera generación sin llevar una receta. Y esto a la larga nos mandó la factura, que es la resistencia antimicrobiana. En este caso es muy importante cuando tenemos un paciente multidrogo resistente que tenga su alerta visual, que se mantenga en el ambiente, que se usen adecuadamente el equipo de protección personal y sobre todo que se informe cuando hay transferencia de un ambiente a otro de este paciente, ya sea porque se cambia de cama o bien porque se traslada a algún estudio. Y estas precauciones de contacto, pues las deben de manejar tanto en el ambiente que esté el paciente de manera individual, como en el caso de que el niño baje, por ejemplo, a una tomografía, también se deberían de seguir estas precauciones de contacto. Para el caso de multidrogo resistencia, cuando van los niños a un estudio y ya cuando se termine el estudio, solicitar, por ejemplo, ahí en tomografía, que se realice la limpieza y desinfección de este cubículo donde se llevó a cabo el estudio. Esta tablita viene del manual de precauciones estándar y precauciones basadas en transmisión. Ahí lo pueden consultar, está en la página de internet. Y aquí nos habla de los microorganismos que se han vuelto resistentes, el tipo de precauciones basadas en la transmisión, cuánto dura el aislamiento y qué consideraciones debemos de tener en ellos. Tenemos bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos. Con ellos utilizamos precauciones de contacto
y estándar, su periodo de aislamiento va a ser de 6 meses y en este caso las consideraciones precisamente nos dicen que debemos de manejar estas alertas visuales para que todo el personal que esté en contacto con este paciente siga estas indicaciones. En el caso de la Staphylococcus aureus metilcilino resistente, también manejamos precauciones basadas en transmisión de contacto y las estándar, dependiendo del procedimiento que se vaya a realizar. También en estos pacientes se manejan 6 meses de aislamiento. Hay que considerar que estos pacientes multidrogo resistentes, si se egresan a su domicilio y posteriormente regresan por atención de urgencia o bien una hospitalización programada, se deberá de continuar el aislamiento hasta que cumplan los 6 meses de vigilancia. En el caso de enterococos que son resistentes a vancomicina, también se manejan las precauciones de contacto y estándar. En el caso de las cándidas SP resistentes a soles, también vamos a manejar precauciones de contacto y estándar. Y en el caso de pacientes que ingresan por traslado intrahospitalario, por ejemplo, que sale de terapia intensiva, terapia intermedia, a estos pacientes cuando se trasladan a hospitalización, se les deberá de realizar un hisopado perianal para saber si este paciente no cursa con un microorganismo multidrogo resistente. Generalmente estos hisopados perianales tienen el reporte en no más allá de 48 horas y esto nos da pie precisamente a dar un seguimiento de todos aquellos pacientes que salen de las áreas críticas. Hay que recordar que si a usted le ingresa en hospitalización un paciente que salió de terapia intensiva, de terapia cardiovascular, hay que colocarle sus precauciones de contacto hasta que tengamos un resultado. Si este sale positivo para microorganismo multidrogo resistente o pandrogo resistente, se van a continuar estas precauciones. Si sale negativo, y el personal de la unidad de vigilancia epidemiológica irá a retirar este cartel. Y bueno, recordarles que la resistencia a los antibióticos pues deriva de un uso irracional de estos medicamentos, de una falta de control de las infecciones, de una insuficiente investigación, de una falta de compromiso también del personal de salud y de una débil vigilancia. Esto nos habla de una mala calidad de la atención. Por ende, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes multidrogo resistentes. Ahora bien, otro punto muy importante es el manejo de residuos biológico-infecciosos. En ellos, de acuerdo a la norma oficial mexicana 087 de Semarnat SSA del 2024, nos dice que si nuestro producto de eliminación es RPBI, qué clasificación tiene, qué estado físico presenta, en qué se debe de envasar y en qué tipo de envase se debe de utilizar y el color. En este caso, en sangre, si está su estado físico es líquido, se manejará en un recipiente hermético, como lo es este contenedor rígido, o bien una bolsa. Si son cultivos o cepas de agentes infecciosos y su estado es sólido, se utilizará una bolsa de polietileno roja, ¿sí? Si es un residuo patológico sólido, se puede utilizar una bolsa de poliestileno o un recipiente hermético de color amarillo. Si es un residuo no anatómico sólido o líquido, se puede utilizar una bolsa o bien un contenedor rígido de sellado hermético. Y si es un punzocortante, hay que recordar que este es un objeto sólido, se va a utilizar un contenedor rígido. Y es muy importante que solo desechen el punzocortante. ¿Cuál va a ser la excepción? Cuando la jeringa está integrada desde la producción con una continuidad y no se puede desechar, solamente será el único caso en el que usted podrá manejarla con todo y jeringa, ¿sale? Y bueno,
De acuerdo a esto, nosotros estamos cumpliendo los estándares nacionales e internacionales, como son la norma oficial mexicana 022, la norma oficial mexicana 045 y lo que es los estándares de calidad PC1 y P5, así como los lineamientos nacionales. Y esto es sobre todo enfocándonos a una buena práctica recomendada para todo el personal de salud, ya sea clínico o no clínico. Y bueno, esta es alguna de la literatura que les dejo. La última revisión que hicieron CDC, SEA y OSHA corresponde al 2022. Y bueno, este es un resumen breve de lo que son el tipo de precauciones basadas en el mecanismo de transmisión y los principales padecimientos. Esto le puede servir como un resumen para que ustedes lo tengan a la mano. Si es un paciente que viene con algún microorganismo multidrogo resistente, con alguna bacteremia, con un microorganismo resistente a carba, una gastroenteritis, vamos a colocar nuestra alerta visual roja. Precauciones de contacto. En el caso de norovirus, rotavirus o Clostridioide difficile, vamos a colocar nuestras precauciones basadas en la transmisión por contacto plus. En el caso de parvovirus B19, exantema viral, síndrome coqueluchoide, tosferina, meningitis por meningococo, neumococo, hemófilos influenzae, parotiditis o SARS-CoV-2, vamos a colocar precauciones de contacto. En el caso de tuberculosis pulmonar en niños que expectoran, tuberculosis miliar con cavernas, TB de piel con lesiones supurativas, así como sarampión, precauciones por vía aérea. Y en el caso de varicela, herpes zóster diseminado, herpes zóster localizado, en pacientes inmunocomprometidos, vamos a colocar precauciones de contacto y de vía aérea, lo que antes conocíamos como precauciones mixtas. Ahorita se quedan de acuerdo al mecanismo de transmisión, digo, de acuerdo a las precauciones basadas en la transmisión, contacto y vía aérea. Y bueno, nosotros quisiéramos que todo el personal de salud utilizara adecuadamente su equipo de protección personal, que aprenda a protegerse, porque acuérdense que al inicio de la pandemia todo el mundo tenía miedo, trataba de usar muy bien el equipo, pero a medida que pasa el tiempo hemos observado que van dejando de lado este tipo de precauciones. Acuérdense, el uso de las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión no nada más va a proteger al paciente, también los va a proteger a ustedes como personal de salud. Y recordar que una pandemia, estamos saliendo de ella, pero que tenemos riesgo en el futuro de otras pandemias. Si no aprendemos a identificar las precauciones basadas en mecanismos de transmisión, hacer una buena higiene de manos de acuerdo a los 5 momentos, a utilizar nuestro equipo de protección personal, a conocer las zonas geográficas en donde debo de realizar mi higiene de manos, no vamos a avanzar. Gracias. Este es mi correo. Me encuentro actualmente en la subdirección de enseñanza con la maestra Laura. Cualquier pregunta o duda, con mucho gusto la pueden hacer al correo o bien podemos organizar alguna sesión de preguntas que con mucho gusto atenderemos. Gracias por su atención.
Hola, buenos días. Ya. Ah, ahí. Ah, ok. Ay, ay, ay. Ya le cortaste. Ya le. Ya me dijo que le pusiera en pausa. A ver, ahora sí, tú eres la experta aquí. ¿Pasa dónde está en pausa? Sí, está en pausa. ¿Esta está en pausa? Sí, me dijo nada, le pones pausa. Aquí cuando ya estás, viéndome le pones aquí finalizar. Sin miedo al éxito. Entonces, finalizar la